Seguimos avanzando con este estudio. Estábamos hablando acerca de Oseas, la iglesia, Israel, las tribus que se fueron al norte, las que se quedaron, 10 se fueron, el pecado que tuvieron, que construyeron templos, que instituyeron nuevos sacerdocios, que no eran los que venían de los levitas, que hicieron becerros y terneros para adorarle. Hicieron cantidades de cosas. Efraín peor, se prostituyó, se olvidó de la Torá, que construyeron unas torres para que la gente que quisiera volver a Jerusalén a adorar no pudiera. Mejor dicho, hicieron de todo, como decimos nosotros, hicieron hasta para vender. Y vamos ya llegando como a la parte más emocionante, que ya es casi el final de las profecías que le fueron dadas a Oseas, que son para nosotros esas profecías. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Esto es Oseas 7:11. Ay de ellos, porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron y yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo, fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada, la soberbia de su lengua. Esto será su carga, su escarnio en la tierra de Egipto. Estamos hablando, todo esto es para con Efraín y para Israel, no para Judá, porque volvemos, esto es Israel, o sea, la iglesia hubo un momento en que se apartó tanto que llegamos a hablar en contra del Eterno, llegamos a decir que su Torá ya no era vigente, llegamos a decir que ya no teníamos que cumplir con la Torá, o sea, nosotros nos fuimos en contra de nuestro Hacedor. Pon a tu boca trompeta, dice Oseas 8, como águila viene contra la casa de Adonai, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Así decimos nosotros. Nosotros decimos, no, pero es que yo conozco al Señor, yo lo conozco. Pero aquí no lo está diciendo Él, o sea, nosotros, Israel dice que me conoce, pero nosotros hemos invalidado su ley. Nosotros nos rebelamos contra su ley. Cuando nosotros decimos, es que la ley ya no está ya no está de moda, o ya la ley ya no se tiene que cumplir, entonces nosotros nos estamos rebelando en contra de la ley. Israel desechó el bien, el enemigo lo perseguirá. Cuando dice que Israel desechó el bien es porque la ley es bien para nosotros. Para las personas que de pronto no conocen dónde está la ley fue dada en el Antiguo Testamento. Por supuesto, hay algunas leyes que son solamente para cumplirse cuando exista templo o cuando existía el templo. Esas leyes no se pueden poner porque ya no hay templo. Como hay otras leyes que son templos, leyes que se podían solamente cumplir dentro de la tierra, ¿sí? Como es el jubileo y esto, que no se pueden, esas leyes no se pueden tener tal vez cuando estamos fuera de la tierra. Hay leyes que son solamente para hombres y no las tienen que cumplir las mujeres. Hay leyes que son para las mujeres que no las tienen que cumplir los hombres. Por supuesto, o sea, hay leyes que no son para si es del hombre no es para la mujer, si es de la mujer no es para el hombre. Pero la ley en sí, en general, que fue dada por el Señor, hay que cumplirla. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Con su plata y de oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Nosotros hicimos ídolos, hacíamos imágenes, o sea, tratábamos de ser, como digo, o sea, decíamos, no, pero es que es solamente Jesucristo en la cruz, o es María, la Madre de Dios, o es
San Juan el Bautista o es San Pedro Apóstol. Nosotros hicimos imágenes, pero está muy claro en el libro, no solamente en el libro de Éxodo, pero por toda la ley, que nosotros no teníamos que hacernos ninguna imagen. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Fíjate, o sea, es duro y hay que, no quiero que esto se malinterprete, pero porque hay que entenderlo muy bien para que no nos desviemos de la realidad. Los becerros eran los que se sacrificaban en el templo. Decimos que Yeshua es una representación, o mejor dicho, los becerros eran una representación de Yeshua, que él iba a morir en la cruz del Calvario, de Jesús el Cristo, que iba a morir en la cruz del Calvario. Ellos eran una representación. Entonces, cuando el pueblo salió de Egipto, que se demoró Moisés en bajar y el pueblo se desesperó, le dijo a Aarón que le hicieran un dios y él les hizo un becerro, diciendo que ese becerro era el Dios que los había sacado de Egipto. O sea, él no estaba, aparentemente no estaba haciendo nada malo, aparentemente, porque no estaba diciendo vayan y adoren otro Dios, no, les estaba diciendo era, bueno, adoren este porque este fue el que los sacó de Egipto. Estaban haciendo una imagen del Dios que los sacó de la esclavitud de Egipto y los traía hacia la tierra prometida. Estamos hablando de que ese fue el primer éxodo. El segundo éxodo comenzó con el mismo Cristo. Jesucristo nos sacó a nosotros de la esclavitud del pecado y nos trae ahora a la libertad, a la luz. O sea, es como quien dice, Él es ese mismo becerro. Entonces nosotros cuando nos hacemos imágenes, no, porque este es el Cristo crucificado, esta es la imagen de Jesucristo, esta es la cruz de Cristo. Cuando nosotros nos hacemos imágenes, nosotros estamos haciendo baales. Entonces, aquí dice, tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte, se encendió contra mí tu enojo, hasta que no pudieron alcanzar su purificación. O sea, hay un punto en que ya el mismo Señor no nos pudo purificar, porque de Israel es también y artífice lo hizo, no es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. O sea, todas esas imágenes que nosotros ahora mismo tenemos, en su momento, el mismo Señor las va a destruir. Porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si le hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no estima. O sea, todo esto ha sido el castigo. O sea, Israel se esparció entre las naciones, muchos fuimos a terminar inclusive en América, muchos de los descendientes sefardíes se encuentran ahora mismo en América, mucha gente ni siquiera sabe que es descendiente sefardí, judío, precisamente porque fueron esparcidos por la tierra, pero fue precisamente por esto, por el castigo que hubo, por la idolatría, porque éramos como Gomer, la mujer adúltera. Bueno, todo esto, se multiplicaron los altares, les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. O sea, ¿cuántas veces estando en la iglesia nosotros tenemos la ley por cosa extraña? No la conocemos, y si la conocemos decimos, eso es extraño, eso no va conmigo, ese es el Antiguo Testamento, eso es para los judíos, eso no es para mí. O sea, hemos tenido la ley por cosa extraña. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Dice que Judá multiplicó sus ciudades fortificadas. ¿Qué quiere decir esto? Judá no se apartó de la Torá, pero entonces Judá lo que hizo fue que se cerró. Y las sinagogas son, para mí, Judá no salió afuera a buscar, a atraer a la gente, al pueblo, a traer ni a los que se habían alejado, ni tampoco a los gentiles. Judá no salió afuera, o sea, se cerró como una fortificación, y era
hasta complicado tal vez para nosotros entrar. No voy a decir 100% porque hay muchas comunidades que son muy abiertas para recibir y no quiero llegar a decir lo que no es. Pero la palabra dice que Judá se cerró como una fortificación. Entonces el Señor lo que va a hacer es que Él va a destruir todas esas fortificaciones porque Él va a unir a su pueblo. Él nos va a unir. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado, apartándote de tu Dios, amaste el salario de la ramera en todas las eras del trigo. El salario de la ramera es, bueno, buscábamos los milagros en los lugares donde no era. Íbamos a buscarlos a los Baales. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Yud-Het-Vahet o de Adonai? Porque aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará, la ortiga conquistará lo deseable de su plata y el espino crecerá en sus moradas. Bueno, todo esto ya lo vimos que sucedió, como la tierra, después de que Jesucristo murió, cómo el imperio romano vino, destruyó el templo, Judá fue esparcida, cómo en el 1948 volvió, cómo Israel todavía no había vuelto, porque volvió Judá en el 1948, pero Israel no había vuelto, Efraín no había vuelto. Atalaya es Efraín para con mi Dios, el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gaaba, porque ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado, como uvas en el desierto hallé a Israel. Como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a nuestros padres, ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. O sea, todo eso nos está hablando una y otra vez de la idolatría. O sea, el Señor insiste en la idolatría de todo lo que nosotros hemos hecho. O sea, todas las iglesias que nacimos después, porque es que realmente todas estas religiones, todas estas iglesias, todo esto que se ha armado después de la muerte de Yeshua, inclusive antes, porque esto comenzó a suceder desde antes de Yeshua. Es más, Yeshua vino, porque él lo dijo, yo vine a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Recordemos, Yeshua se le preguntó y él dijo, yo vine a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Él no dijo, yo vine a buscar a los gentiles. Wow, eso es algo poderoso. Él no dijo, yo vine a buscar a los gentiles. Cuando una mujer gentil se le acercó, le dijo, no, yo fue a buscar a las ovejas perdidas de Israel. ¿A quién se refería? ¿Quiénes eran las ovejas perdidas de Israel? Las ovejas perdidas de Israel eran las 10 tribus que se habían ido. Esas eran las ovejas perdidas de Israel, porque Judá no estaba perdida, Judá estaba allí. Eran las 10 tribus las que eran las ovejas perdidas. O sea, era necesario que él muriera para poder haber reconciliado a esas ovejas, porque ya no había forma ni manera. Ahora, pero dice la palabra, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no solamente para las 10 tribus, o sea, no me malinterpreten, no es que solamente, bueno, son las 10 tribus ya, no, también el gentil, el que no tiene ninguna raíz judía en su ADN, también tiene derecho a hacerse a esta amnistía, a aceptar a Cristo, a Yeshua, como su Señor y Salvador. Y entonces va a ser parte de ¿qué? ¿Del pueblo gentil? No, porque era como decía Pablo, Corintios, cuando ustedes eran gentiles, quiere decir que si eran gentiles, ya no son gentiles. O sea, una vez que nosotros conocemos a Yeshua y aceptamos a su sacrificio en la cruz del madero,
como el reemplazo de lo que nosotros merecíamos, que merecíamos la muerte, ¿verdad? Cuando nosotros aceptamos ese sacrificio, ya nosotros ya no somos más gentiles, éramos gentiles, ahora somos Israel. Porque ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice que fuimos injertados en el olivo natural. Nosotros fuimos injertados en el olivo. Éramos el silvestre y fuimos injertados en el olivo natural. Pero que no nos engrandezcamos y no digamos, porque ahora yo, y porque entonces podemos volver a ser arrancados. O sea, nosotros somos Israel, ya no somos más gentiles, éramos gentiles, sin ciudadanía, sin Torá, sin derechos, sin leyes, sin nada. Nosotros no teníamos absolutamente nada, pero ahora, gracias del sacrificio que fue hecho en la cruz del Calvario, a través de Yeshua, que es el Cordero Pascual, gracias a ese sacrificio, ya nosotros no somos más gentiles. Ahora nosotros somos Israel. Tú eres Israel, yo soy Israel. Recordemos, Judá se quedó en la tierra con la Torá, nunca se apartó, se quedó allí con la tribu de Benjamín. Las otras 10 tribus se fueron al norte. Escogieron a Jeroboam como rey, montaron sus 2 templos, hicieron sus becerros, hicieron idolatría, hicieron todo esto. O sea, ellos se fueron esparcidos. Luego se les mandó la profecía a través de Oseas y se les dijo, lo a mí, no más, ya no son mi pueblo. O sea, fuimos completamente apartados, de ahí en adelante ya fuimos gentiles, ya, no éramos más Israel, ya no éramos nada, éramos gentiles, porque el Señor dijo, ya no son más mi pueblo, lo a mí, no más, y no va a tener misericordia, va a tener misericordia con Judá, por amor a David, pero con ustedes no hay misericordia. Entonces, cuando Yeshua viene por esas ovejas que son de su redil, porque él dijo, yo vengo, hay unas ovejas que no están aquí, pero que también son, que son también mis ovejas, que no son de este redil. Esas eran esas mismas tribus que se habían ido. Entonces, nosotros ahora, que ya al tercer día, o sea, lo dijimos, un día, ¿verdad? En los cielos es como 1000 años en la tierra. O sea, hace 2000 años murió Cristo, Yeshua, en la cruz. Entonces ahora ya vamos al segundo día, ya va a comenzar el tercer día. En este segundo día, a los 2 días, nuestros ojos son abiertos, nosotros ya podemos ver. El año 1000, ya pasó el 1000, ya pasó el todo 2000, ya han pasado 2000 años desde la muerte y la resurrección de Jesucristo. O sea, nosotros ya estamos en estos tiempos, en los tiempos de la restauración. La restauración de nosotros, de Israel, porque ahora nosotros somos Israel. Tú eres Israel. Yo soy Israel. El tiempo de Israel, de la restauración, es primero y después viene la restauración de Judá. Por eso es que Judá ahora todavía no ve el Mesías. Judá, ellos ven la Torá, pero ellos no ven a Yeshua como el Mesías, más no todos. Porque recuerden que al principio todos los que eran los apóstoles eran judíos, pero con el tiempo fueron más no que fueron más, pero con el tiempo muchos de los judíos, ¿verdad? Por temor a ser echados de las sinagogas, por la persecución, por tantas cosas, o sea, ellos rechazaron al Mesías. Muchos desde el mismo momento lo rechazaron. Otros dicen los hechos de los apóstoles que creyeron, pero por temor de que los echaran de las sinagogas, ellos decían que no creían que Yeshua era el Mesías. Pero esa es una ceguera para ellos que va a ser quitada. Así como ahora la ceguera de nosotros es quitada y nosotros ahora vemos la Torá, ellos luego van a ver el Mesías. ¿Cuándo ellos van a ver el Mesías? Van a reconocer que Yeshua es el Mesías. Cuando Él llegue al monte del Calvario y levante sus manos y ellos vean las heridas de sus manos, ¿verdad? Y digan, ¿de dónde? ¿Por qué traje esas heridas? Entonces Él les diga, yo soy
ese al que ustedes traspasaron. Allí se acaba la ceguera de Judá. Pero por el momento estamos viviendo nuestra luz, nuestra ceguera que se ha quitado. Entonces vamos a terminar con estas palabras hermosas. Dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Atma? ¿Cómo ponerte como a Seboín? Seboín fueron tierras o naciones que fueron destruidas durante el tiempo de Sodoma y Gomorra. Para el que no sepa, pues vaya y busquen la Biblia, en la historia allá en Génesis, y van a ver cuál era la historia de Sodoma y Gomorra. Y estas fueron tierras o pueblos que estaban cerca de poblaciones más pequeñas que de Sodoma y Gomorra, y que fueron destruidas como Sodoma y Gomorra. Pero él dice, ¿cómo podré destruirlos? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Adonai caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. En pos de Yud, Het, Bat, Het caminarán, él rugirá como león. Recuerden que yo les dije que cuando Yeshua fue crucificado, los romanos le colocaron unas iniciales que en español era INRI, en hebreo era Yud, Het, Bat, Het. Yud, Het, Bat, Het son letras, casi como la A, B, C, D, son letras hebreas. Pero ahora no tengo mucho tiempo para explicarles eso. Entonces dice, en pos de Yud, Het, Bat, Het caminarán. ¿Quién es Yud, Het, Bat, Het? Era el mismo Yeshua, porque es la imagen visible del Elohim invisible. Elohim, el Dios invisible. ¿Quién es Yeshua? La imagen visible. Él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. ¿Acaso no le llamamos a Yeshua el león de Judá? Entonces, nos hace sentido todo lo que estamos viendo. Él es el león de Judá. En otro video les voy a hablar acerca de por qué Yeshua decimos que es la imagen visible del Elohim